Científicamente, con Felipe Rebeco. Este podcast es presentado por iFarming, soluciones digitales y consultoría para impulsar la acuicultura y la agricultura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Científicamente. Hoy tengo el honor de estar con un colega con mucha experiencia en la industria salmonera, 20 años, con don Cristian Sauterel, gerente de producción de Australis, una empresa salmonera en Chile, y que ha tenido la disposición de compartir su experiencia y conocimiento de la industria. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Felipe, y agradecer la invitación. Muchas gracias a ti, Cristian. Partamos entonces con la primera parte de este podcast y me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre ti. ¿Quién es Cristian Sauterel? Mira, Felipe, yo soy, Cristian Sauterel, soy médico veterinario. Además, tengo especialidad, tengo un magíster en negocios o en administración de empresas, ¿cierto?, en España, un MBA, un diplomado en bioseguridad y además he trabajado en áreas productivas y en áreas sanitarias. Partí en la industria trabajando como veterinario, hice mi práctica en salmones. Comencé en Marine Harvest por el año 2004-2005. Comencé trabajando en el laboratorio, posteriormente pasé al departamento de salud de la empresa y mi primera fase de experiencia en la industria fue trabajando en departamento de salud y producción. Posteriormente, los destinos de la vida me llevaron a un área técnica y finalmente comencé a trabajar en Australis en la fase de salud de peces y finalmente en producción de peces. En producción. En la cual ya estoy aproximadamente 10 años. 10 años. Oye, Cristian, estudiaste veterinaria, después te introduciste en el tema de la industria del salmón, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste de estudiar veterinaria? Porque yo también soy veterinario, como tú sabes. Sí. ¿Cómo llegaste a trabajar con salmones? ¿Qué te llamó la atención para entrar en esta industria? Desde la universidad. ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste en Australia, en Chile? Estudié en la Universidad Católica de Temuco y ingresé a veterinaria porque mi familia estuvo relacionado con el campo, producción lechera. Ya. Por lo tanto, mi primer acercamiento con veterinaria fue por la producción lechera, bovino, campo. Y posteriormente en la universidad descubrí, en la Universidad Católica de Temuco está la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Acuicultura son vecinas. Por lo tanto, tenemos el hatchery en la universidad en la cual uno podría practicar o hacer prácticas, ver los experimentos, los ensayos que se realizan, las tesis de acuicultura, y es una facultad que está relacionada. Y ahí fueron los primeros acercamientos, algunas prácticas, evidentemente visitando algunas pisciculturas de la zona, y posteriormente me interesó el área de ictiopatología y empecé a hacer la primera práctica. La hice en biotecnología relacionado con salmones y posteriormente empecé a hacer ayudantía de ictiopatología. Teníamos un ramo que se llamaba enfermedades emergentes de salmones, acuicultura, piscicultura, una serie de ramos. Entonces migré mi carrera con todos los ramos adicionales o optativos que teníamos de complementario de carrera. Tomé toda la rama de acuicultura, ictiopatología y producción de peces. Posteriormente mis prácticas las enfoqué, ¿cierto?, en salmones. Mi primera práctica profesional la hice en salmones antárticas. Posteriormente mi práctica profesional la hice en ese tiempo en Marine Harvest. Y posteriormente trabajé en Marine Harvest. Y así comenzó mi desarrollo en la industria.
O sea, básicamente no fue que te graduaste de veterinario y entraste a la industria, o sea, ya venía todo un par de años inserto en la industria, la parte de ictiopatología. Sí. Oye, qué bien, qué interesante, Cristian, súper focalizado, para allá hoy. Sí, sí. Oye, qué bien, súper bien. Oye, y ahora me gustaría, como comentaba, gerente de producción, ¿cierto? Australia, ya un par de años en ese cargo y 10 años trabajando en salud y producción. Y para la gente que nos escucha, para la audiencia, ¿cómo tú describirías este rol de gerente de producción? ¿Qué responsabilidades tienes en el día a día? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo describes tu cargo? Sí, el cargo de gerente de producción tiene múltiples desafíos. ¿Cómo lo describiría yo? Lo describiría como, primero, es un cargo que requiere alta demanda y gran concentración en el trabajo. Los equipos productivos este cargo tiene múltiples desafíos. Primero, pensar en la distribución geográfica. En general trabajamos con pisciculturas que están, en nuestro caso, desde la 8ª región, ¿cierto?, hasta la 10ª región. Y posteriormente trabajamos con centros de cultivo que están ubicados en zonas remotas en la 11ª y 12ª región. Segundo, el equipo de producción trabaja 365 días al año. Claro. Generalmente, o sea, no generalmente, la oficina trabaja de lunes a viernes, en cambio producción trabaja de lunes a domingo y no para en Navidad, no para en Año Nuevo, y generalmente tenemos turnos, ciertos, asignados en toda nuestra rama productiva para cumplir los desafíos. Y por supuesto atender las necesidades de los peces en el cual nosotros trabajamos día a día. Tenemos que alimentarlos, cuidarlos, tratarlos y aportar bienestar hacia ellos. Por lo tanto, es un cargo de alta demanda. Segundo, lo más relevante para nosotros son las personas. Las personas hacen la gran diferencia en producción. Nosotros decimos las jaulas son las mismas, los pontones tú los puedes comprar y son los mismos, las cámaras pueden ser las mismas, la tecnología la puedes comprar, pero lo que uno tiene, la gran diferencia son las personas. Y en mi caso tengo la responsabilidad de liderar un grupo humano y profesional bastante grande. Por lo tanto, eso implica responsabilidades desde el punto de vista del liderazgo, responsabilidades desde el punto de vista humano, responsabilidades desde el punto de vista productivo y de generar que este equipo esté motivado, esté haciendo las cosas día a día de forma responsable, y eso permita que nuestro trabajo se refleje en una producción de excelencia. Eso yo diría que es uno de los puntos más relevantes de la industria desde mi cargo y desafío. Y por otro lado, existen dos grandes mundos. Uno es el mundo de agua dulce, en el cual comienza la etapa del salmón, y es un mundo, ¿cierto?, en tierra, mucha tecnología, muy específico, y donde nacen las bases para que la producción, ¿cierto?, sea exitosa en agua de mar. Y posteriormente, un mundo, ¿cierto?, donde los centros están más lejanos, expuestos a condiciones climáticas desafiantes, y en el cual se desarrolla la fase, ¿cierto?, de engorda de los peces. Por lo tanto, son dos mundos que están relacionados, dos mundos que tienen que estar generalmente muy conectados, y son dos puntos donde uno tiene que focalizar el esfuerzo tecnológico, productivo de personas en poder alinear las bases productivas de la empresa para que posteriormente obtengas un resultado exitoso al final del ciclo. El ciclo del salmón
Uno siempre se olvida que primero está la fase de los reproductores, que son 3, 4 años. Posteriormente está la fase de agua dulce, donde aproximadamente son 12 meses, entre 12 a 14 meses en agua dulce, y posteriormente está la fase de agua de mar. Por lo tanto, los resultados, si uno parte desde el agua dulce, desde la OA, podrían pasar 24 o 28 meses hasta tener el resultado final. Por lo tanto, el trabajo es día a día, y uno finalmente... las estrategias tienen que ser bien coordinadas entre agua dulce y agua de mar para poder tener un resultado exitoso a final de ciclo. Oye, Cristian, te agradezco la respuesta. Tú comentas que es un gran equipo. ¿De cuántas personas estamos hablando? Aproximadamente en la fase productiva somos en torno a las 350 personas. 350 personas. Sí. ¿Y cómo Cristian Sauterel maneja 350 personas a los 365 días del año? Porque los salmones, como tú dices, tienen que comer todos los días. Sí. Yo diría que la clave está en trabajo en equipo. Como yo digo, la gente de mar o la gente que trabaja en salmonicultura siempre requiere un trabajo colaborativo. Por lo tanto, creo que el éxito de poder liderar este equipo está en los colaboradores. Yo solo no podría hacer nada. Y finalmente, ¿cómo yo enfrento esto? Yo trabajo para mi gente, de manera que yo le pueda dar las condiciones a la gente para que los que están en los centros de cultivo, nuestros jefes de área, nuestros jefes de centro en piscicultura en agua de mar, nuestros veterinarios hagan y desempeñen su trabajo de la mejor forma posible. Y eso es relevante poder entender desde mi perspectiva, que nosotros necesitamos entender lo que hace cada persona y generar las mejores condiciones de trabajo para que ese trabajo se desarrolle profesionalmente. Es imposible pensar que una persona pueda estar en todos lados y pueda controlar todo. Por lo tanto, los liderazgos son individuales. Hay un término que usamos mucho que se llama liderazgo con accountability, que significa que cada persona es líder en su área o en su entorno. El jefe de centro es un gerente en su área y de él dependen las decisiones, y las decisiones que él toma son responsabilidad de él. Perfecto. Y que permitan liderar con su equipo. El jefe de área probablemente va a tener más centros a cargo, claro, y él tiene que tener liderazgo para con sus centros de cultivo asignados, y las decisiones que se toman deben ser coordinadas para que todo el equipo tenga el mejor desempeño productivo. Y esta cadena sigue los veterinarios de la misma forma. Ellos lideran sus centros de cultivo en gestión sanitaria. Nosotros creemos en una gestión sanitaria integrada, producción, agua dulce, agua de mar, área técnica, de manera que las decisiones sean siempre integradas. Finalmente el foco de cómo estar los 365 días es tener un equipo de excelencia productiva y un equipo de excelencia humana. Como yo digo, muchas personas están en turno, y los que están cumpliendo las labores tienen que asegurarse de cumplir el turno de la mejor forma posible para que el colega que viene en el próximo turno lo haga de la mejor forma. Si hay un colega que sale de vacaciones, la idea es que ese colega descanse, vuelva con energías recargadas para que se haga el trabajo y se desempeñe de la mejor forma posible. Uno de los puntos importantes es tener estándar. Es lograr estandarizar la producción en el mayor ámbito posible. En producción tenemos muchos cambios ambientales, ¿cierto? Tenemos muchos desafíos por donde estamos inmersos.
Por lo tanto, tratamos de estandarizar nuestro trabajo de manera que las personas que están desempeñando sepan cuál es la línea base, ¿cierto?, de trabajo, claro, sepan cuáles son los procedimientos clave y posteriormente eso se va transmitiendo de la mejor forma posible y lo más ordenado para que el trabajo se realice de la mejor forma y lo más estándar posible. De manera que no tenga estos cambios tan bruscos en decisiones. Uno dice, no, yo lo invento así, yo lo invento así. Entonces, si uno logra tener una estrategia estandarizada y común y se habla el mismo idioma, eso permite empujar a la organización a trabajo colaborativo y trabajo en equipo. Lo que comentas es un gran logro. De hecho, tener un equipo de trabajo que trabaje colaborativamente, como uno, ¿cierto? Que sea un liderazgo con responsabilidad, como comentabas tú, significa que el liderazgo tuyo y de los líderes que ustedes son capaces de delegar. Y que todo esté estandarizado es un gran logro. Y volviendo a la parte de gente de producción, de tu manera de liderazgo, ¿cierto? Cómo trabaja tu equipo, ¿cómo defines tú, o cómo ustedes que recordaban a Cristian Satrier en el liderazgo? ¿Cómo si yo viniera acá y hablara con tus colegas, o un jefe, ¿cierto?, de área del sur? ¿Cómo tú defines el liderazgo de Cristian Satrier? Yo sé que alguna vez uno quiere hablar de uno mismo, pero lo mismo que me estás comentando ahora, ¿cómo lo definirías tú? Porque al final del día hay que ser honesto, o sea, lo que tú me estás comentando, que trabajan colaborativamente, que están todo una formación profesional, todo lo datos estandarizado, o la forma de trabajo, ¿cierto? Eso es una impronta de los líderes. ¿Cómo defines tú el liderazgo? Primero, cercano. Mi teléfono abierto 24/7. Yo quiero estar lo más cercano posible a la gente, escuchar a mis trabajadores y nunca olvidarse que el cargo es una persona más en la organización. Creo que cada persona que trabaja en la empresa tiene un rol y ese rol es tan importante que uno nunca debe olvidarse de eso. Uno aprende, en este cargo aprende mucho de gente que trabaja día a día en los centros y eso es muy importante recordarlo día a día. Primero, un liderazgo cercano. Me gusta visitar mucho los centros de cultivo, me gusta conocer a mi gente, me gusta saber cuál es el trabajo que se realiza y prestarle apoyo a la gente. No esperar que ellos trabajen para mí, sino que muy por el contrario, trabajar día a día para que nuestros trabajadores o las personas que trabajan conmigo tengan las mejores condiciones laborales y se sientan motivados. No soy un gerente de escritorio, me gusta visitar los centros de cultivo, me gusta conocer en terreno lo que estamos haciendo y finalmente las estrategias que uno las describe en un procedimiento, las describe en un papel, finalmente llevarlas a cabo de forma real en los centros de cultivo. Y para eso es importante poder visitar los centros, conocer a la gente con la que uno trabaja y evidentemente los desafíos que se tienen cuando uno los ve en vivo, ¿cierto?, en los centros de cultivo, toma mejores decisiones. Y eso permite evidentemente poder entender la problemática de mucha mejor forma y además permite escuchar diferente a una reunión, ¿cierto?, por Teams, permite escuchar cuáles son las propuestas de los centros para poder tomar decisiones en conjunto y ojalá las más acertadas posibles. Qué bien, un liderazgo basado en comunicación, cercanía. Exactamente. Muchas gracias, Cristian. Ahora, volviendo o cambiando de tema,
una pregunta sobre o enfocada a la sostenibilidad. Vi tu currículum, lo que has hecho el último año, y comentas tú que una de tus líneas de trabajo o focalización es la optimización de la producción, ¿cierto? De salmones, de salmónidos. Y aquí me gustaría, si puedes comentar, qué significa exactamente sostenibilidad en el contexto de la industria del salmón y cómo lograr mantener un equilibrio entre producción animal, ¿cierto? Y sostenibilidad, que para muchas personas quizás estos no son compatibles. ¿Cómo tú lo abordas este tema? Primero que nada es conocer el contexto de acuicultura, ¿cierto? Y alimentación de proteína sana y nutritiva hacia los consumidores. Entender que hoy día el 51% de la proteína animal se obtiene a través de la acuicultura y que desde los años 70 en adelante esta producción ha ido aumentando año tras año. Por lo tanto, tenemos un rol relevante en la alimentación humana. Si a esta alimentación humana nosotros le agregamos un componente más, que es productos sanos y nutritivos para nuestros consumidores, creo que el discurso se va enriqueciendo. Obtener productos sanos, ricos en omega 3, ¿cierto? Que entre otras, con un alto nivel de proteínas, vitaminas, minerales, permiten que uno logre generar no cualquier producto, sino que permite, en el caso del salmón, ¿cierto?, tener un producto que se puede obtener en los centros de cultivo y transformar, ¿cierto?, en el fondo un producto del mar en un producto sano, nutritivo y que va a aportar al desarrollo y al bienestar de, en este caso, nuestros clientes, pero que va a aportar al desarrollo de un grupo humano. Eso implica, desde el punto de vista de sostenibilidad, grandes palabras. El salmón es, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de nuestra empresa, es un superalimento. Los beneficios de consumir salmón están a la vista, ¿cierto? No solamente dicho por las mismas compañías, sino que con gran respaldo científico y con respaldo, ¿cierto?, de medicina humana, en el cual otorgan que nuestro producto es un superalimento. Por otro lado, es importante desde el punto de vista de sostenibilidad indicar que la salmonicultura ha avanzado mucho en aspectos de sostenibilidad. No solamente la sostenibilidad involucra uno o dos hechos, sino que es, por ejemplo, en nuestro caso, un buen gobierno, ¿cierto? Ser buenos vecinos, personas, productos responsables. De manera de tener confianza en que nuestro producto es un producto de alta calidad y seguro y además permite crecer en lugares donde nosotros impactamos de forma positiva. El desarrollo de la salmonicultura para Chile creo que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de zonas extremas. Hemos podido llevar progreso, hemos podido llevar trabajo a lugares de zonas extremas, pero además incorporar tecnología de punta en diversas zonas. Cuando uno habla de acuicultura en Chile, generalmente no se conoce muy bien el trabajo. Y afortunadamente me ha tocado visitar Noruega, me ha tocado visitar otros países, Canadá, ¿cierto?, Nueva Zelanda, y otros países que desarrollan salmonicultura, y realmente Chile es para sentirse orgulloso. Hemos hecho en conjunto con la industria un gran trabajo.
muchas veces poco visualizado, pero creo que estamos en vías de poder mejorar la relación con los vecinos y el enfoque, ¿cierto?, de nuestro trabajo, de nuestra industria, mostrar no solamente que en el diario salen siempre las noticias negativas, mostrar los impactos positivos que ha tenido la industria y los avances notables que ha tenido la industria en los últimos 10 o 15 años. ¿Y cómo crees tú que lo ha hecho la industria de mostrar realmente el impacto que tiene la parte positiva en la sociedad? ¿Está al debe? ¿Lo ha hecho bien? ¿Qué crees tú? Siento que es un proceso. Uno no puedes cambiar la percepción de un día para otro, sino que más bien es un desarrollo y un trabajo a largo plazo. Creo que la industria en algún momento, antes del virus ISA probablemente, no tenía una relación, ¿cierto?, de comunicación efectiva. Posteriormente al virus ISA y esta crisis que se vivió, hubo una reforma a todo nivel. Yeah. Hubo una reforma en el gobierno, ¿cierto?, en las normativas, en las leyes, en las empresas, en la forma de hacer las cosas. Y además en la valoración de la industria y en lo que realmente se podría haber perdido. Porque en ese momento la producción cayó drásticamente y muchas empresas prácticamente llegaron en algunas a sembrar cero. Entonces, implica un desarrollo constante de comunicar estos temas. Si yo podría juzgar y decir nos falta mucho porque no llegamos a todos los estratos, pero creo que se está haciendo un trabajo, cada compañía, nuestras asociaciones están haciendo un trabajo consciente en poder informar y poder comunicar los impactos positivos. Es un largo plazo en el cual tenemos que trabajar con los colegios, trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, en poder informar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hoy día estamos mejorando. Y también, evidentemente, es una industria productiva, nos podemos equivocar en algunos puntos, pero la industria hoy día tiene la apertura de poder escuchar, de poder dialogar y de poder empujar a esta industria a que sea sostenible, sea un buen vecino y que otorgue desarrollo no solo a la comunidad sino que al país. Por otro lado, yo siento que el salmón es orgullo para Chile. Obtener salmón y producir salmón es, la verdad que es un nicho, es una producción nicho. Nuestro salmón es muy sensible a calidad de agua. Si hay mala calidad de agua, el salmón no crece. Y las variables ambientales de esta especie son realmente sensibles. Por lo tanto, los más interesados en cuidar, respetar y preservar el medio ambiente, sin duda somos nosotros. Eso es muy importante lo que dice, la gente no lo sabe. Y nosotros no podemos impactar, ¿cierto?, de forma negativa. Todas las actividades productivas, hasta construir una casa, tienen un impacto. Y esos impactos tienen que ser mitigados de la mejor forma posible. Hoy día, y hace muchos años, nuestra empresa y varias empresas han cambiado el foco. Y ese foco implica en pensar en el largo plazo. Sostenibilidad es ser sostenibles, pero no hoy día, sino que pensar en las generaciones futuras y que esta industria siga, ¿cierto?, por largo tiempo produciendo el producto de primera calidad que produce. Es un gran tema y como dices tú, la industria ha cambiado foco, ¿cierto?, hacia este futuro sostenible para las futuras generaciones. Y aquí me tenía que tocar un tema de tecnología, de innovaciones. ¿Qué cambio
ha tenido la industria para llegar a esta producción sostenible o en el camino de que al final, como tú bien definías, decía, la sostenibilidad es algo a futuro, que uno va trabajando, se va desarrollando en el tiempo. No es algo que uno puede decir, bueno, ahora somos 100% sostenibles, es un trabajo a largo plazo. ¿Qué innovaciones tecnológicas has visto tú que ha, no sé, Australis o otra empresa o que has visto en otro país han ayudado a llegar a este camino a la sostenibilidad de la industria? Me atrevería a decir que la industria del salmón es igual a innovación. La industria del salmón es una industria que ha innovado de forma constante y muy rápido respecto a otras industrias productivas. Podría nombrar, por ejemplo, las jaulas de madera. Hoy día tenemos jaulas de madera de 10x10, 7x7, etcétera, que partieron con martillo haciendo esta jaula. Hoy día tenemos jaulas de 40x40, ¿cierto? 50x50, proyectos de 60x60 e incluso más, y expuestas a condiciones ambientales muy desafiantes. Nuestros pontones o los lugares donde almacenamos alimentos, ¿cierto? Y además tienen una habitabilidad, son hoy día de primer nivel. Incluso, por ejemplo, hay gente que probablemente no está relacionada con la industria, pero en los pontones tenemos cocina, tenemos baño, tenemos dormitorios, ¿cierto? Para habitabilidad de 18 hasta 24 personas. Podemos almacenar alimentos, 300, 400 toneladas de alimentos. Tenemos gimnasio, lavandería, tenemos lugar para almacenar los alimentos. Entonces son verdaderos hoteles flotantes en el cual se otorgan las condiciones de seguridad y además las condiciones para que se desarrolle un día a día cómodo y seguro en nuestros centros de cultivo. Entonces, desde la base están lo más importante. En agua dulce, hace muchos años teníamos pisciculturas con estanques 2x2, 3x3. Hoy día tenemos estanques mucho más grandes con pisciculturas de flujo abierto que son, no sé, 10.000, 15.000 hasta 20.000 metros cúbicos, con estanques de 350, 600, 800 metros cúbicos y más. Y no solamente eso, tenemos pisciculturas altamente desarrolladas, en el cual, por ejemplo, pisciculturas que se llaman RAS, ¿cierto? O claro, que permiten recircular el agua y utilizar, solamente recambiar el 1 o el 2% del agua día a día. Por lo tanto, son pisciculturas que ahorran mucha agua y ocupan el mínimo impacto posible en consumo de agua. Requieren una inversión relevante, importante, pero son pisciculturas que están controladas desde centros de operación y con alta tecnología desde el punto de vista de tanto ingenieril y tanto desde el punto de vista biológico y productivo. ¿Qué más? Les comentamos, bueno, les puedo comentar que antes de partir esta entrevista a Cristian, estuve viendo la sala de alimentación. Yo creo que eso es algo que quizás podría comentar brevemente de los cambios de los últimos 10 años respecto a la alimentación, porque muchas críticas se hace a la industria, ¿cierto?, del daño ambiental del alimento que cae al fondo marino. Sí. Pero ahora podrías comentar un poquitito cómo ha evolucionado la alimentación de los peces, que es algo impresionante. Sí, Felipe, antiguamente esto se hacía a mano, a paleta, con poruñas, ¿cierto? Y con una cámara que iba moviéndose por todas las jaulas. Hoy día esto ha ido evolucionando, ¿cierto? Posteriormente con pontones, con sistemas en los cuales se pueden alimentar automáticamente todas las jaulas y con control submarino, es decir, las cámaras están en todas nuestras jaulas de cultivo, permiten monitorear, ¿cierto?, y visualizar el comportamiento de los peces y detectar, ¿cierto?, si existe pellet. La idea es, o el concepto es, nosotros uno de los costos más importantes o más relevantes, sobre el 50% de nuestros costos son el alimento. Por lo tanto, es un factor relevante a controlar. Nosotros hoy día,
¿Cómo controlamos o cuál es nuestra estrategia de alimentación? Hoy día tenemos una sala que le llamamos sala de alimentación remota, en la cual está ubicada en la ciudad de Puerto Varas, y alimentamos todos, el 100% de nuestros centros de cultivo, ubicados en la 11ª región y en la 12ª región. Alimentamos la distancia aproximadamente a la 11ª región, son en torno a los 600, 700 kilómetros, por lo tanto alimentamos centros de 600 a 600, 700 kilómetros, y más aún alimentamos centros en la 12ª región aproximadamente entre 1.300 y 1.600 kilómetros de distancia. ¿Qué vemos en nuestra sala? En nuestra sala vemos los peces desde arriba, los centros están totalmente iluminados, nosotros tenemos contacto con el centro, con nuestra base que son los pontones, pero también llegamos hasta la jaula, es decir, hablamos directamente con las personas que están trabajando en los módulos, en los centros de cultivo, y además nosotros tenemos el control del pontón y de nuestras cámaras submarinas. Por lo tanto, es así un salto relevante en tecnología. El internet satelital nos ha permitido poder llegar a zonas remotas y poder hoy día concretar un sueño que teníamos como industria. Nosotros en Noruega existen estas salas remotas desde el año 2016-2017, pero Noruega es un país de una conectividad impresionante. Hasta los centros de cultivo hay internet. Nosotros en Chile teníamos esa gran limitante y hoy día se nos abre una tremenda puerta en el cual internet satelital permite poder llegar en nuestro caso a centros remotos y poder llamar lo que nosotros conocemos como Smart Farm o granjas o centros de cultivo inteligentes, en el cual los tenemos totalmente iluminados. Tenemos robots de inspección, por ejemplo, las inmersiones submarinas las hemos reducido en aproximadamente 90%. 90%. Tenemos robots que permiten lavar redes, inspeccionar. Tenemos dentro del centro de cultivo alimentación remota, que incluso podemos hablar por cámara con la persona directamente que está alimentando, o podemos hablar por voz con la persona que está alimentando. En el fondo hemos crecido en tecnología de forma muy rápida, diría yo. Esta industria ha crecido rápido y con tecnología de punta. O sea, nuestros centros de cultivo están al nivel de centros de Noruega hoy día. Oye, ojalá podamos mostrar algunas imágenes durante este podcast para que la gente pueda ver realmente lo que es una sala de alimentación. Básicamente son personas sentadas frente a monitores donde ven cómo los peces comen, los pellets. Y como comentaba Cristian, alimentando a 1.200 kilómetros. Hoy día estamos en Puerto Varas, pero esto, por ejemplo, si fuera gente de Santiago, es de Santiago a Puerto Montt, la distancia y más. Es brutal, sí, a lo que ha llegado la tecnología. Sí. Impresionante. Y volviendo a este tema de esta innovación que hoy día nos comenta esta sala que tiene esta sala de alimentación remota, donde tienen 100% ¿cierto? De los cultivos bajo esta modalidad, sí, lo que tú comentabas. ¿Desde cuándo tú has visto este desarrollo? ¿Este salto fue hace 3 años atrás, 2 años atrás, 5 años atrás? ¿Cuándo tú, en tu experiencia en la industria, viste esta motivación de la industria? Decir, ya, es el momento que invertamos más en innovación. Por ejemplo, la sala de alimentación o los robots submarinos que hablabas tú. ¿Cuándo fue este switch que hubo en la industria? Si es que hubo un switch de un año para otro. Yo diría que hoy día la tecnología que se ha ido incorporando ha sido de forma más rápida, acompañado con los desarrollos tecnológicos, pero desde que yo ingresé a la industria he visto que esta industria es una industria innovadora que ha permitido incorporar tecnología. Si yo pudiera hacer un antes y un después, yo diría que antes del virus ISA y después del virus ISA hay un nuevo empuje de la industria en buscar, en innovar, en aumentar la productividad, en generar cambios. Otro punto relevante fue el COVID, en el cual
nos empujó, ¿cierto?, a que ya no podíamos estar juntos y necesitamos desarrollar y buscar algunas alternativas de conectividad, ¿cierto? Y eso permitió acelerar este desarrollo que venía, ¿cierto?, posteriormente al virus ISA. Desde mi perspectiva, esto empujó reuniones, ¿cierto? Reuniones por sistemas, por plataformas, capacitaciones, generar esta inquietud, ¿cierto?, de poder empujar hacia mayor tecnología, el uso de robots, el uso de equipos que aumenten la productividad en los centros, porque evidentemente en ese momento la mano de obra estaba sujeta, ¿cierto?, a un virus, a una pandemia, ¿cierto?, que permitía tener muchos desafíos. Y muchas veces ahí la operación, ¿cierto?, había que seguir operando y buscar alternativas tecnológicas que permitieran continuar la operación en todas estas áreas. Oye, qué bueno que tocaste el tema del COVID. Porque de hecho es una pregunta que tengo para ti, así que la vamos a hacer ahora. Cristiano al principio comentaba que ha hecho un MBA, ¿cierto? Sí. Y la tesis o el proyecto para titularse, para lograr el grado de cierta maestría del MBA, fue respecto al COVID-19, sí, ¿cierto? Y su relación con la industria. Entonces, ¿nos podrías comentar cómo la industria enfrentó el COVID y qué efectos positivos y negativos tuvo el COVID en la industria? Tanto como tú comentabas en este como desarrollo de la tecnología e innovación, que fue como el ISA, ¿cierto?, del COVID, pero ¿qué otros cambios viste tú en la industria? Sí, bueno, primero que nada, uno de los puntos más relevantes del COVID fue que trajo aparejado muchos, primero los desafíos de logísticos. Se cerraron muchos restaurantes, todo el canal Horeca, ¿cierto?, está afectado. Por lo tanto, en ese momento pensamos que la producción se iba a ver afectada muy fuertemente. Desde el punto de vista de las personas, teníamos que generar desafíos de cómo mover nuestro personal, por ejemplo, de forma segura a los centros de cultivo y cumpliendo todas las normativas que en ese momento eran necesarias para evitar, ¿cierto?, que esta pandemia siga causando estragos en diversas zonas. Por lo tanto, los desafíos fueron múltiples. Desde el punto de vista de las ventajas, una de las principales ventajas que veo yo, o que vimos en esta tesis, fue que mucha gente aprendió a cocinar salmón, sobre todo en nuestros mercados más importantes, porque como no estaban los restaurantes, la gente comenzó a tomar los productos directamente de los supermercados y llevarlo a la casa y poder cocinar. Y se dio cuenta de algo que nosotros probablemente que estamos con el salmón frecuentemente, primero que es un producto sano, nutritivo, ¿cierto?, claro, que ayudaba al sistema inmune. Absolutamente. Y además rico, sabroso y fácil de cocinar, porque el salmón tiene una gran ventaja que es dúctil en la cocina, ceviche, ¿cierto? Puede ser a la plancha, 12 minutos, 15 minutos está listo, fácil de cocinar, por lo tanto nuestros consumidores se pudieron dar cuenta de la versatilidad del producto. Creo que esa fue una de las grandes ventajas del COVID-19. Y la demanda que pensamos que se iba a caer porque no estaba abierto todo el canal Horeca, hoteles, restaurantes cerrados, ¿cierto? Iba a generar una demanda disminuida, generó que nuestros clientes comenzaron a preparar el salmón en sus propios hogares. Las desventajas están asociadas principalmente a los temas logísticos y aumento de costos que tuvo la industria en el transporte,
¿cierto? En los desafíos logísticos, en las cadenas de transporte interrumpidas de los barcos, ¿cierto? Muchas veces no podían descargar porque había un brote en en algún puerto, había menos personal en los puertos, las materias primas, ¿cierto? Tenían desafíos logísticos en poder llegar a diversas zonas. Y eso trajo en sí un aumento importante en los costos en todas las áreas productivas, y esos muchos costos quedaron en la matriz no se fueron. Muchos costos no se fueron, ¿cierto? La mayoría no se fueron y quedaron, y trajo un aumento en los costos productivos y logísticos de forma importante. Oye, Cristian, ¿y cómo pudieron superar ustedes la parte logística? Los recursos humanos son siempre limitados, ¿cierto? Imagínate que han tenido 10 trabajadores en un centro de cultivo y tenían 2 o 3 con COVID. ¿Cómo superaban eso? Bueno, contar, por ejemplo, en el caso de los centros de mar, nosotros transportábamos nuestra gente, ¿cierto?, desde las casas hacia los centros de... En este caso, movíamos... El transporte normal es mover en avión, ¿cierto?, hacia Balmaceda, y posteriormente, en el caso de la 11ª región, y hacia Punta Arenas, y posteriormente distribuir. Pero en el caso de la 11ª región no se permitía llegar a Balmaceda porque venía gente de diversos países, o sea, de diversas ciudades de Chile, y llegaban a una zona que estaba en cuarentena o qué sé yo. Por lo tanto, tuvimos que desarrollar, llevar a nuestra gente desde barco y movernos básicamente por el mar. Por el mar llegamos, y por el mar pudimos obtener el desarrollo de poder llegar con nuestra gente a los centros de cultivo. Y antes de ir a los centros de cultivo, hacíamos examen 1 a 1, generalmente, por ejemplo, incluso en las casas se hacían estos exámenes de COVID. Todas las personas que estaban negativas, ¿cierto?, podían posteriormente desarrollar el viaje, y ahí nos encontrábamos con múltiples desafíos. Cuando habían personas positivas, ahí tuvimos que acelerar el desarrollo de tecnología, ¿cierto?, generar visitas solamente lo justo y necesario en los centros de cultivo para evitar enfermedades o brotes de COVID, ¿cierto?, en los centros de cultivo, etc. Así que en el caso de las pisciculturas lo mismo, adoptar todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que establecía la autoridad en su momento, ser muy estrictos en esos aspectos para continuar la operación, pero principalmente pensando en las personas. La idea es que nosotros nos cuidáramos entre nosotros mismos y poder garantizar la operación de la compañía de la mejor forma posible. No, un gran logro. Fue desafiante, yo creo que para la industria y para todas las, no solo la industria del salmón, sino que fue un gran desafío para el país. Y Chile fue muy estricto en las medidas que se tomaron, por lo tanto los desafíos fueron mayores. No, increíble cómo sobrellevaron la pandemia. Ahora, cambiando de tema, hablando un poquito de la salud y bienestar de los peces, Cristian. También en tu experiencia vi que has trabajado en la implementación de modelos de gestión preventiva en salud y de bioseguridad. Sí. Y acá, si podría explicar brevemente a nuestra audiencia qué es un programa de salud para peces. Palabras simples. Palabras simples, pasar de un modelo de una visita veterinaria, en este caso, a un modelo de gestión integrando factores clave, como son la prevención, el manejo de diversas enfermedades con un enfoque preventivo, y estrategias en conjunto que no solamente involucran en un área, sino que son estrategias integradas
que en conjunto permiten desarrollar estos planes de gestión. El desarrollo de modelos de gestión preventiva permiten dar un salto a una salud 2.0, permiten además optimizar los parámetros de bienestar y salud de nuestros peces. Se requiere información, se requiere mucho análisis de datos, se requiere además trabajo multidisciplinario con, en este caso, nuestro equipo con veterinarios, ¿cierto? Laboratorios, entidades de investigación y un pilar muy relevante en lo que es análisis de datos. Toda esta información, ¿cierto?, permite desarrollar ya no visitas, sino que permite desarrollar un modelo de gestión preventiva para diversas enfermedades. Eso es como en palabras más simple. No, me imagino que es súper complejo. Y en este tema de la salud de los peces, ¿cuáles son los desafíos más grandes que hay hoy en día en salud y bienestar de los peces? Sin duda sigue siendo el mismo patógeno que nos ha dado dolores de cabeza por mucho tiempo. Creo que existen en agua de mar dos o tres muy importantes. Yo diría que SRS y Calibus sin duda son dos desafíos que se mantienen y se han mantenido, ¿cierto?, en la industria por largo tiempo. BKD es un patógeno, ¿cierto?, que afecta la 12ª región sobre todo y la piscicultura fría. Yo diría que es un patógeno también relevante. Y hoy día ambos principalmente, por ejemplo, Calibus en el último año ha vuelto a ser relevante en la industria. Y además, integrando lo que es sostenibilidad, tenemos puntos súper relevantes. Nosotros, uno de los puntos que estamos trabajando constantemente es lograr tener menor mortalidad, ¿cierto? Tener un bienestar de nuestros peces óptimo, pero además buscando menor consumo, por ejemplo, de diversos fármacos químicos. En el caso siempre hablamos de los antimicrobianos o antibióticos. Exacto. Logramos y estamos convencidos en buscar una reducción de antibióticos en la industria y siento que estamos en el camino correcto. La industria ha logrado mostrar una disminución notable en el consumo antibiótico. Evidentemente tenemos desafíos, pero estamos trabajando para trabajar primero colaborativamente y segundo, individualmente. Cada empresa está dentro de sus políticas de sostenibilidad. El consumo antimicrobiano es un pilar fundamental. Como equipo, como empresa, en mi caso hemos logrado reducir de forma drástica el consumo de antibióticos. Y eso permite primero tener productos mucho más sanos para nuestros clientes y además es logro en este caso de un equipo liderado, ¿cierto?, por nuestro equipo de veterinarios del Departamento de Salud, el cual ha permitido reducir de forma importante las medicinas. Por otro lado, también antiguamente ocupábamos químicos, hoy día nuestros químicos son amigables con el medio ambiente, estamos ocupando 100% de nuestros productos son biodegradables, de manera de causar el menor impacto posible y además reduciendo la cantidad de químicos que se usan de forma importante y muchos de ellos suprimir el uso de químicos de forma drástica.
Oye, qué bien, Cristiana. ¿Y cómo han llegado a esta reducción de antibióticos? ¿Qué estrategia han abordado? Algo comentaste de medidas preventivas, ¿cierto? ¿Cómo han llegado ustedes a esta disminución drástica en el uso de antibióticos? Sí, aumentar las barreras de bioseguridad, ¿cierto? Desde el agua dulce hasta el agua de mar. Nuestra piscicultura, ¿cierto? Todo parte desde el agua dulce y mucho antes desde los reproductores, ¿cierto? En el cual el trabajo de bioseguridad es un trabajo integrado desde, ¿cierto?, la genética, posteriormente agua dulce y agua de mar. Las estrategias de vacunación, ¿cierto?, son una estrategia preventiva relevante en la disminución del consumo antibiótico, lo cual nos ha permitido tener prácticamente todas las enfermedades controladas. No solamente, pero en el caso de SRS yo diría que sigue siendo un desafío. Las vacunas otorgan un grado de protección, pero no han sido infalibles, y hoy día la industria está trabajando colaborativamente en un proyecto que se llama Proyecto Yelcho, que permite buscar alternativas, ¿cierto?, para poder lograr continuar esta senda de reducción de índice antibiótico y ojalá usar cero en un futuro no lejano. Y para eso hemos invitado a participar al mundo de las universidades, al mundo de la investigación, del desarrollo, en poder desarrollar una estrategia conjunta o una estrategia de vacuna, ¿cierto?, que permita controlar principalmente en una primera etapa SRS. Perfecto. Oye, Cristian, para la gente que nos escucha, dar unos ejemplos de medidas de bioseguridad. Quizá hay gente que ha escuchado este término, pero no se lo puede imaginar cómo se hace eso o se aplica en la producción de peces. Por ejemplo, medidas de bioseguridad del agua que se ocupa en piscicultura. Voy a dar ciertos ejemplos. Nosotros la desinfectamos, ¿cierto? La desinfectamos con diversos métodos. Voy a nombrar uno para no extenderme tanto. Por ejemplo, UV. Ocupamos unos filtros, no voy a dar la marca para no hacer tanta propaganda, pero ocupamos diversos filtros ultravioletas, los cuales permiten desinfectar el 100% del agua que se utiliza para el cultivo de peces. Y no solamente una vez, sino que tenemos sistemas integrados. Algunas pisciculturas incluso tienen 2 o 3 sistemas donde integran UV, ¿cierto?, ozono, filtros mecánicos que permiten desinfectar el agua de entrada y el agua de salida, ¿cierto?, permitiendo que el agua que está en contacto con los peces esté desinfectada y tenga un ambiente lo más bajo en patógenos posible. Segundo, estrategias de bioseguridad es el ingreso, ¿cierto? Nosotros en Chile, por ejemplo, no se importa NOVA desde otros países que pudieran ser un riesgo, ¿cierto?, en traer ciertas enfermedades. En el pasado se traía novas de diversos países del mundo. Hoy día no es posible importar huevos de otras latitudes y permite que los programas de desarrollo en Chile preventivos para ciertas enfermedades, ¿cierto?, sean locales, pero principalmente evitar el riesgo de nuevas enfermedades emergentes o enfermedades exóticas que puedan estar en otros lugares. En el caso de los centros de mar, por ejemplo, una medida relevante de bioseguridad es que nuestros centros de cultivo descansan. Tienen un periodo que se llama all-in, all-out, ¿cierto? Todos los centros se siembran de un barrio. Nuestra conformación en los centros de mar está integrada por barrios, ¿cierto?, por macrozonas, pero principalmente por barrios, en el cual estos barrios productivos siembran en una época y posteriormente cosechan. Pero lo más relevante es que hay un descanso, es un periodo donde esa zona, ¿cierto?, no hay producción de peces. Perfecto. Y eso permite, sin duda, disminuir la carga bacteriana de patógenos o la carga de biomasa que pueda existir en esa área y permitir hacer cortes y ciclos en ciertas enfermedades. Hacia una producción sostenible. Otro punto importante en bioseguridad, generalmente uno bioseguridad entiende como por desinfección, sino que son los monitoreos.
los monitoreos, los programas de monitoreo que llevan las distintas empresas desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista interno, y permiten monitorear ciertas enfermedades, ¿cierto? Permanentemente. Tenemos programas, voy a nombrar uno, por ejemplo, programa de ISA, anemia infecciosa del salmón, posteriormente a la crisis del virus ISA, y aunque no tenemos esta enfermedad está controlada en Chile, todos los centros de cultivo, desde agua dulce hasta agua de mar, necesitan monitorear permanentemente, ¿cierto?, el diagnóstico de ISA, de manera de evitar o controlar de forma eficiente si existe un cuadro de brote de ISA en algún lado, en algún centro, en algún área, se permita controlar de forma eficiente y evitar que pase lo que pasó hace muchos años. Entonces, las estrategias de bioseguridad en general permiten, como dice el nombre, seguridad biológica de nuestros peces de forma integrada. Bueno, y la parte del capital humano también, la educación, la formación de la gente. Todos los centros tienen capacitaciones permanentes en lo que es bioseguridad, de entender el concepto, de practicarlo y de tener estas normas de bioseguridad en centros. Y la ropa exclusiva, por ejemplo, el control de las visitas, desinfección de todos los elementos, las redes que ingresan son exclusivas del centro, desinfecciones de los centros de cultivo, de los equipos. En el fondo es un paraguas de muchas medidas que se otorgan para poder mantener un esquema seguro de producción. Más el seguimiento de la producción, ¿cierto? Del bienestar de los peces, consumo de alimentos, las mortalidades, etc. Exactamente. Súper, Cristiano. Cristiano, y para ir cerrando, ¿cómo ves tú el futuro de la industria? Soy optimista. Siento que, como lo dije en el principio, tenemos una industria que ha tenido un desarrollo notable en los últimos 30 años. Siento que es una industria innovadora. Siento que es una industria que ha tenido crisis y de esas crisis ha aprendido. Y siento que esta es una industria que me ha permitido a mí criar mis hijos, ¿cierto? Y a muchos colegas les ha permitido también criar su familia, ¿cierto? Pero sobre todo esta industria lleva desarrollo en lugares donde no existía hoy día mayor desarrollo, como son las zonas extremas del país, principalmente desde la 8ª región al sur, ¿cierto? Tenemos producción de salmones. Creo que hoy día Chile está en un cambio. Por primera vez tuvimos una encuesta en el cual la zona sur, ¿cierto? Principalmente valora la producción de salmones de forma muy importante. Nos falta trabajar en la zona central, principalmente la capital, ¿cierto? Donde muchas veces se vive... Se toman las decisiones. Se toman decisiones y eso creo que es un punto relevante. Por otro lado, el año pasado hubo una situación en la cual se iba a legislar en contra de la industria. Y finalmente nuestros trabajadores, nuestra gente salió a las calles a indicar que esta es una industria importante, que esta es una industria que otorga desarrollo y que hace bien las cosas. El deseo de esta industria es empujar hacia un bienestar no solamente económico, sino que, como yo dije, en una industria sostenible, amigable con el medio ambiente, buen vecino, ¿cierto? Tener un buen gobierno y poder trabajar de la mano no solamente con la industria, sino que trabajar con las universidades, trabajar en la relación público-privada, desarrollarla de mejor forma y además que nuestros dirigentes, ¿cierto? Nuestros gobernantes en este caso logren
logren insertarse, conocer esta industria y ver el real impacto que se tiene. Generalmente en los últimos años nosotros invitamos a gente a conocer, apertura de puertas. Hoy día tenemos, por ejemplo, nosotros y varias compañías tienen reportes de sostenibilidad donde exponen sus desarrollos, beneficios, desafíos y reportan varios parámetros de forma transparente. Además, cada vez que invitamos a gente, hemos invitado a colegios, autoridades, ¿cierto? Vecinos, los hemos invitado a nuestros centros de cultivo y a nuestras áreas de operación. Y generalmente dicen, yo nunca pensé que esto era así. Y se imaginan otra cosa. Y se van evidentemente con una impresión distinta de lo que nosotros estamos haciendo. Y a la vez a nosotros nos permite conectarnos con nuestros vecinos, con nuestros dirigentes, con nuestros gobernantes, de manera de poder tomar esa perspectiva y poder seguir mejorando. La apertura es clave en poder desarrollar esta industria. La transparencia en nuestras operaciones, sin duda que ha sido un camino que hemos ido avanzando con estos reportes de sostenibilidad, con tener reportes en línea. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos todos nuestros reportes ambientales, los tenemos integrados con la autoridad, temperatura, oxígeno de los centros. Hace muy poco, este año, hemos avanzado en cada centro existen estaciones meteorológicas que permiten ver cómo están las condiciones climáticas y nosotros poder tomar ciertas decisiones de operación. Y esas estaciones meteorológicas hoy día nosotros las estamos integrando con nuestra autoridad marítima de manera que ellos tengan una herramienta muy focalizada y en diversos puntos para que puedan tomar decisiones. Los reportes son semana a semana en un programa que se llama CIFA con la autoridad, de manera de poder integrar todos los datos que se toman en la industria y poder hacer seguimiento de esto. Mi sensación es que esta industria ha empujado, ¿cierto?, en pro de transparencia, ha empujado en hacer día a día las cosas, de reconocer los errores y posteriormente trabajar para que esta industria siga avanzando y pueda tener industria para nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias, Cristian. Muy completa la respuesta y pensando desde el punto de vista, el comentario que hiciste, la transparencia. No mucha gente sabe lo transparente que esta empresa desde el punto de vista de los datos, ¿cierto? Con las autoridades, cómo se está trabajando en conjunto, están haciendo ciertas leyes nuevas o normativas nuevas que se trabajan en conjunto con ustedes. Así que muchas gracias, Cristian. Con esto estamos cerrando este podcast. Agradezco nuevamente a Cristian tu disposición, estás con nosotros, ayudarnos, ¿cierto?, a conocer un poquito más sobre ti, sobre la industria del salmón y lo que están haciendo hoy día en Australia. Así que muchas gracias, Cristian. Gracias, Felipe, y un honor haber estado en este podcast. Muchas gracias. Y a la audiencia los invito a seguirnos en las redes sociales. Este podcast, como ustedes saben, está en Spotify, está en YouTube y en la página web de la empresa ifarming.ai. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.